Buen día, buen día, buen día, buen día. Buen día a todos, todas, Hola, todes, JJ. todos. Buen ¿Cómo andás? día, ¿cómo están? Buen Buen día. día. ¿Cómo Ay, andás, ¿cómo Fabi? estás? Ahí está. Bien, bien, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿Qué tal Ile. pasaron? ¿Qué tal pasaron ayer en el cumple de la Doni? Bien, tranquilo acá nomás en casa. Excelente. Bien, tranquilo. No lo invitaron a Diego. No, no se puede, pues estamos en pandemia. No se- Estamos en pandemia. Pandemiados. ¿Cuándo terminaremos, no? Parece que estas Mm. dosis de la vacuna china la van a usar para los docentes. Así Ah, que claro. no sé si llegarán a los docentes universitarios. Creo que la primera línea va a ser los niveles más bajos Sí. de los sistemas educativos y después irán ascendiendo. No sé, pero yo en el listado que tiene el ministerio de acá de la provincia, no estoy en en ninguna categoría, no entro para vacunación. Sí, obviamente. Yo creo que las gestiones La Ile de... tampoco. Yo no entramos, Ile. Lucio se vacunó ya. Se vacunó, sí. Bueno, Sí. Lucio tiene casi 80 años, digamos, es lógico que se vacune. Bueno, pero está muy bien. Me dio mucha alegría que ya se vacunó. El tema... Bueno, esa es la ventaja de ser viejo, ¿no? Te vacunas. Ay, Eh, Dios. el tema es que creo que las universidades son las que van a hacer las gestiones para conseguir las vacunas a nivel nacional, digamos. Mm. Entonces, seguramente algún lote de estas vacunas que están entrando van a ser para repartir en la misma proporción entre las universidades nacionales. La UNSA, para vacunar a todo el sector docente y PAU, necesita más o menos unas 5.000 vacunas en total. Las dos dosis, obviamente. Serían 10.000 dosis. Mucho. Sí, además, bueno, yo creo que la universidad es un centro de difusión del virus y de contagio muy importante, ¿no? Como ya se sabe, la universidad es una pequeña comunidad, digamos, muy hiperactiva y con alto nivel de comunicación entre los distintos sectores. Es decir, un contagio en la UNSA tiene repercusión en toda la ciudad y en algunos casos, digamos, aquellos que se mueven interdepartamentalmente, también un efecto interdepartamental. Así que yo creo que es importante para volver a la presencialidad que la universidad tenga su staff docente vacunado. Yo creo que eso va a ser lo más seguro por ahora, digamos. Sobre todo teniendo en cuenta que la Universidad Nacional de Salta es una universidad que tiene un cuerpo docente envejecido, ¿no? Tienen muchos viejos. Entonces, habemos muchos viejos en la universidad. Eso lo pone una riesgo, ¿no? El contacto con docentes. Obviamente los jóvenes no tienen demasiado problema, los jóvenes tienen mayores ventajas para enfrentar este tipo de virosis en particular, ¿no? Pero bueno, será cuestión de ir viendo, todavía no se sabe, ¿no? Hay mucha desinformación, los protocolos son malos, el protocolo aprobado que está por ser enviado ya al Ministerio de Trota para que sea evaluado, que ya tiene la aprobación del COE Salta, Me van a poner cero. es un protocolo inaplicable. No, pero el COE Salta ya lo aprobó. Es inaplicable desde todo punto de vista, pero bueno, seguramente el regreso a la presencialidad va a ser para mí en algunos casos, ¿no? En algunos casos ya se estaba hablando de que
la prioridad va a ser aquellas materias que tengan laboratorio, que tengan... Gastón dice vacuna VIP para la UNSA. Vacuna VIP para la UNSA, vamos todavía. No estaríamos en esa lista, chicos, nosotros. Yo creo que va a ser una vacunación a fines de mayo, principio de junio, creo yo. Cosa de que el segundo cuatrimestre estemos iniciando actividad presencial. Tanto economía como FEPAR, que son materias que se pueden dictar 100% virtual, vamos a mantener la virtualidad, evidentemente, ¿no? No creo que entremos a lo presencial todavía. Pero materias que necesitan laboratorio, que necesitan taller, que necesitan un contacto, sí, seguramente con algunos protocolos, se volverá, ¿no? Se volverá más rápidamente que otras. La idea que está circulando en la universidad es que en mayo podamos, por lo menos esta materia, estar ya incorporando a la presencialidad. El primer cuatrimestre 2020 comienza el 1 de abril, ¿no? Entonces, el 1 de abril estamos empezando el primer cuatrimestre del año 2021. Entonces, yo creo que va a haber todo un proceso que se va a trabajar con algunas cátedras, con los docentes, porque yo creo que el protocolo, la gran deficiencia que tiene, que ustedes lo han visto en proyectos, ¿no? La escasa participación de los actores. Entonces, cuando los actores no participan, se dan este tipo de situaciones cuando yo voy a aplicar un proyecto. El protocolo es un proyecto en el cual define una serie de acciones tendientes a lograr o conseguir una meta, que es evitar justamente los contagios, ¿no? Fíjense que es un proyecto, ¿no? El protocolo que hace la UNSA es un proyecto muy específico que requiere inversiones, que requiere costos operativos, ¿no? Hay un conjunto de acciones y el tema es que obviamente en el diseño de esas acciones, si no participan los actores involucrados directamente, Saeta, que es el que moviliza la gran masa estudiantil, los docentes, que son los que imparten las clases, los jefes de trabajo práctico de los laboratorios, que son los que están en contacto directo y conocen las estructuras de organización dentro de los laboratorios, los estudiantes mismos, ¿no? Que son los que tienen que desplazarse, tienen que moverse, tienen que interactuar, los docentes, ¿no? O sea, si no participan todos los actores involucrados, es difícil que podamos tener un producto terminado, como es un proyecto ejecutivo, que sería el protocolo para aplicar supuestamente a partir del 1 de abril, y es difícil. Surgen lo que llamamos en proyecto los desvíos, ¿no? Que son los riesgos inherentes de estos sistemas poco participativos de diseño de proyectos. De ahí el enfoque de marco lógico que surge de las experiencias de ILPE-CEPAL, que han tenido mucha experiencia en el diseño de proyectos de inversión públicos, que detectaron justamente este tipo de anomalías, la falta de participación de los actores involucrados en el diseño de los propios proyectos. Bueno, estamos en presencia de un ejemplo característico de la falta del cumplimiento de los pasos y de los procesos dentro del enfoque de marco lógico, que es uno de los elementos, la participación de los actores, ¿no? Así que fíjense ustedes que nosotros ya con las herramientas que tenemos podemos hacer una evaluación de qué ha fallado en la implementación de los protocolos. Así que yo creo que lo único que puede generar una vuelta a la presencialidad total va a ser la vacunación. No hay otra. Es lograr la inmunidad de rebaño, que en un principio se creía que íbamos a tener antes de la segunda ola. Yo creo que todavía estamos a tiempo, ¿no? Estamos a tiempo en la medida que la transferencia de vacunas se agilice y que realmente los compromisos que tiene Sputnik, la vacuna rusa, los compromisos que ya están firmados con AstraZeneca,
se puedan ir cumpliendo y que lleguen más dosis a la Argentina, se podrá avanzar en un sistema de vacunación más efectivo. Así que, bueno, yo creo que si se implementa el sistema de vacunatorio dentro de la universidad, con estudiantes de enfermería y con la capacidad logística que tiene la universidad, yo creo que en una semana todo el personal está vacunado, ¿no? Todo. Yo creo que eso no habría problema en cuanto a la organización. Lo que sí creo que va a ser complicado es que tengamos las dosis necesarias a tiempo para empezar un primer cuatrimestre sin problema. Muy bien, ahora sí, dicho esto, y habiéndoles robado 12 minutos de la consulta, avante con la consulta. JJ, no se puede grabar, no sé si vos estás como host. Ya te digo. Así me habilitas para que grabe. Un hosteling. Seguramente no. ¿No? Espera, le voy a hacer un mensaje a la Vero, así puedo grabar. Verito. O José, no sé cuál de los dos está más disponible. Verito. Muy bien. Estamos atentos a las preguntas. Hoy es nuestra clase de consulta. Mañana tenemos la clase de teoría y práctica. Mañana vamos a ver un poco de las valoraciones, ¿no?, que se hacen en los proyectos de inversión, las valoraciones económicas, que no es demasiado complejo, considerando que ustedes ya tienen una experiencia de los procesos valorativos y la agregación de esos valores que hacemos cuando trabajamos en economía ambiental. Sobre todo en valoración de aquellos efectos que no son deseados, ¿no? No son intencionales, donde estamos transfiriéndole beneficios o costos a un tercero sin que exista una compensación. Como charlábamos alguna vez, las externalidades son más bien la regla, no la excepción en los proyectos de inversión. No hay proyecto de inversión que no tenga alguna externalidad, ¿no?, de signo positivo y de signo negativo. La clave en el formulador y en el evaluador es identificar estas externalidades, sobre todo las de signo negativo. Las de signo positivo también obviamente influyen en la definición de la eficiencia del propio proyecto, porque una externalidad positiva que se incorpora al estudio y posterior evaluación económica, lo que hace es aumentar la eficiencia, ¿no? Todos los impactos de signo positivo mejoran el bienestar, los impactos de signo negativo deterioran o hacen perder bienestar. Así que, en ese sentido, digamos, la identificación correcta de las externalidades y la incorporación oportuna de estas externalidades nos permite a nosotros tener mucha información, sobre todo para luego definir lo que vamos a llamar nuestro plan de intervención o de gestión, ¿no? La gestión del propio proyecto tiene que ver con cómo enfrentamos nosotros los problemas que se producen y que no son deseados y que deberíamos reducirlos, mitigarlos, eludirlos, compensarlos, ¿no? Entonces, identificados todos los efectos y los impactos asociados, identificados los efectos y los impactos asociados, y luego del proceso valorativo vemos la magnitud, y cuando vemos la magnitud podemos nosotros determinar la relevancia o no de un impacto y la necesidad de intervenir, ¿no? Si yo veo que un impacto genera una ineficiencia muy alta, es decir, la ineficiencia tiene que ver con este concepto que plantea Pareto, que plantea Calvert Hicks, ¿no? Es decir, estos sectores que se ven afectados, la magnitud de esos cambios en su bienestar es muy alta. Entonces, si es así, está generando una ineficiencia en el proyecto, es decir, mis indicadores me están dando o arrojando valores muy bajos o negativos en algunos casos, la intervención debería ser eficaz a la hora de enfrentar el problema y eficiente desde el punto de vista económico para que los indicadores mejoren, ¿no? Esto lo hemos charlado también, lo charlaron con Ileana en economía, ¿no? La importancia que tiene justamente, y lo dice la ley 7070, ¿no? Las medidas deben ser coeficientes, ¿no?
las medidas, los planes de gestión que se implementen, no pueden generar más ineficiencia. Es decir, deberíamos resolver la ineficiencia propia del proyecto de inversión. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa esto? Significa que los impactos económicos externos de signo negativo que me están generando la ineficiencia, deberíamos nosotros poder reducirlos, mitigarlos, compensarlos, sin que este proceso de internalización me aumente la ineficiencia. ¿No? ¿Esto está claro o no está claro? ¿Está claro? No tenemos, parece que sí. No tenemos consultas en el chat, JJ. Bueno, esperemos entonces que se activen. Les chiques. Ya me estoy acostumbrando al lenguaje inclusivo, ¿bien? Ah, qué bien. Les chiques. Hasta que se activen les chiques. Les chiques. Qué confusión, ¿no? No, yo no es que me moleste el lenguaje inclusivo. El lenguaje es algo activo, algo dinámico, ¿no? Escuché a muchos lingüistas hablar de esto. No están como todos, no están los ortodoxos muy conservadores que dicen no me toquen la lengua, no me toquen, ¿no? Alguna vez charlábamos nosotros, la lengua española ha sufrido muchos cambios. Porque trovare cose che già se entendimiento. A te razón asaz, por en que no faz auda ver. Castellano antiguo, ¿no? Castellano antiguo. Ese lenguaje se ha transformado tanto que hoy tenemos un lenguaje moderno, ¿no? Bueno, se está modernizando, creo yo. Esto no tiene que implicar una pérdida de los elementos que nos permitan comunicarnos en forma adecuada. No significa quitarle palabras a nuestro rico vocabulario, ¿no? Significa, de repente, ayornarnos a nuevos esquemas de comunicación. Es muy común que los más viejos seamos más conservadores y mantengamos nuestro lenguaje, ¿no? Pero yo no estoy en desacuerdo con la evolución y con los cambios, mientras que estos cambios sean para mejorar el lenguaje y mejorar la comunicación. No estoy en desacuerdo. Sí. Perdón, tenés un mensaje de Diego Fernández que dice que lo estás desaprobando en un idioma raro. Claro, es una cosa así, sí. Por el que no fa salud a ver. Interesante. Interesante, el castellano antiguo es muy musical, ¿no? Muy agradable, el español antiguo. Se dice que en América Latina y en muchos lugares, en algunos parajes recónditos, todavía quedan algunos vestigios de algunos términos, formas de expresión muy antiguas del lenguaje, ¿no? Pero sí, está bien la evolución, creo yo. JJ, tenés una consulta de María Yapura. Dice, profe, cuando obtenemos el valor económico por el IVA, ¿tenemos que sumar o restar el 21% al valor de mercado? No, el IVA, siempre recuerden ustedes que en muchos de los casos, cuando se hacen evaluaciones económicas, la única distorsión que se corrige es la distorsión vinculada a la presencia de un impuesto, que por sí es distorsivo, ¿no? Siempre pensemos nosotros que cuando entramos a un mercado y pagamos un precio, y esto ya lo vieron en economía, pero bueno, vale la pena recordar, cuando yo me enfrento a un precio de mercado, no necesariamente ese precio, que es ese valor de mercado, coincide con mi disponibilidad al pago, ¿no? Coincide con lo que yo estaría dispuesto a pagar por ese bien en un determinado espacio-tiempo. Esas diferencias pueden estar asociados a procesos de distorsión. En economías neoclásicas, la eficiencia tiene que ver, o sea, cuando el productor y el consumidor coinciden o acuerdan un precio que refleja para los dos esa disponibilidad a recibir y esa disponibilidad a pagar, cuando el mercado está en equilibrio, ¿no? Recuerden, mercados de competencia perfecta. Recuerden, cuando
el costo marginal de producción iguala a la utilidad marginal del consumo, ¿no? Ese punto es un único punto que define la eficiencia dentro del mercado de un bien, ¿no? Entonces, el precio, como bien dice Karen Mocate, es un buen indicador del cambio en el bienestar, es un buen indicador cuando el precio es un precio de equilibrio, cuando es un precio de eficiencia. Cuando no, es necesario desarrollar un proceso de depuración, ¿no? Y ya nos estamos adelantando en parte a lo que vamos a ver mañana. Es un precio donde uno le elimina la distorsión. Tenemos muchas técnicas para eliminar las distorsiones, ¿no? Tenemos que identificar primero la distorsión, analizar el contexto del mercado del bien en el cual queremos obtener el precio cuenta y vamos a trabajar para eliminar esa distorsión cualquiera sea. Entonces, cuando yo le quito las distorsiones, tengo lo que se llama el precio cuenta o precio de eficiencia, ¿no? Ese precio es, de alguna manera, el valor que la sociedad acuerda y que refleja, ¿no?, esa utilidad del bien a la hora de satisfacer una necesidad. En el caso de que la única distorsión sea un impuesto distorsivo, como es el impuesto al valor agregado, que ustedes conocen, es uno de los dos impuestos que más recaudan en la Argentina. El otro es el impuesto a las ganancias, pero el IVA es el principal recaudador. ¿Por qué? Porque todas las actividades de consumo, en el momento de consumir, que estén obviamente dentro del sistema de mercados y estén normalizados y dentro del sistema, van a aportar el 21%, ¿no?, en el consumo final de impuestos. O sea, todo lo que ustedes compran, donde está certificado, donde hay al súper, por ejemplo, ¿no?, donde no hay posibilidades de evadir desde ese punto de vista. Entonces, cuando ustedes van al súper, el súper le va a dar un ticket y todos los productos que tienen ahí en el listado de las cosas que ustedes compran tienen el 21% de impuestos, todos. Todos los productos. Cuando un proyecto va a adquirir también bienes dentro del mercado, también está pagando un impuesto al valor agregado. También, ¿no? Entonces, ese impuesto distorsivo yo lo puedo eliminar del precio con una operación muy simple, ¿no? Si yo lo quiero eliminar, lo que tengo que hacer es dividir el precio entre 1.21. 21 es el porcentaje del impuesto al valor agregado en la Argentina. Entonces, la técnica de depuración de IVA es muy sencilla. El valor de mercado lo divido entre 1.21 y de esa manera estoy eliminando el impuesto distorsivo. Al eliminar el impuesto distorsivo, me queda entonces reflejado lo que llamamos el precio cuenta, ¿no?, o el precio de eficiencia, entre comillas, ¿no? Recuerden que en muchos procesos productivos no solamente la presencia de un Estado distorsivo y de impuestos distorsivos es la única distorsión. También hay monopolios, hay monopsonios, hay oligopolios, oligopsonios. Hay otro tipo de impuestos que también distorsionan el valor de mercado de los bienes. Están las famosas externalidades dentro de los procesos productivos, típicas acciones económicas que generan ineficiencia. Ya lo estudiamos, ¿no? Cuando nosotros miramos desde una perspectiva económica una externalidad, estamos hablando de una ineficiencia, ¿no?, de lo que se llaman fallos en los sistemas de mercado. Fallos, hay errores. Bueno, esos errores se corrigen. ¿Cómo? Eliminando la externalidad, internalizando. Es decir, eso ya lo vimos, pero bueno, ¿Me vas a echar la culpa? ¿Ah? ¿Me vas a echar la culpa? Sí, la culpa es de Ileana, que no les enseña bien, pero bueno, no importa, ya vamos a ver si conseguimos una mejor, pero por ahora la tenemos ahí. Sabía que ibas a decir algo. Entonces, cuando yo voy a comprar un bien, ¿no?, y ese bien
está inmerso en un proceso productivo que genera externalidades, lo que yo pago por ese bien no es eso lo que yo pago, sino además estoy internalizando un costo. ¿No? Estoy internalizando un costo. Es decir, el precio que yo pago es mucho más alto. ¿No? Es mucho más alto. ¿Por qué? Porque obviamente la externalidad es una transferencia de costo hacia la sociedad. Entonces el precio que se observa es un precio que en muchos de los casos, cuando aparecen externalidades de signo negativo, están subestimados, ¿no? Por eso siempre se dice muchas veces que el precio del petróleo es muy bajo comparado con la cantidad de externalidades que me generan, ¿no? Si yo, ¿se acuerdan las operaciones que hacíamos para incorporar dentro del precio del mercado la externalidad? ¿Se acuerdan? Ya no se acuerdan. Bueno, no importa. Entonces, al precio le sumamos ese componente que tenía que ver con el valor de la externalidad. Entonces, marginalmente me daba un precio mayor que el precio de mercado, ¿no? Esa es la forma de ir incorporando estas distorsiones. Entonces, los precios pueden bajar o subir, depende de cómo actúe la distorsión, ¿no? ¿Se acuerdan cuando decíamos nosotros, bueno, hay una empresa que actúa monopólicamente y monopólicamente levanta los precios y el precio se me va por arriba del precio de eficiencia? ¿Se acuerdan cómo hacíamos nosotros para modificar, para ver cómo se comportaban los excedentes y todo lo demás? Bueno, si yo puedo detectar esa componente de externalidad, yo la puedo eliminar en los mercados, ¿no? ¿Se entiende cómo es el proceso de depuración? ¿Cierto? Ya lo vimos en economía, digamos, ¿no? Lo vieron con Ileana. Pero en forma muy sencilla, para cerrar un poco la pregunta de la compañera, si yo quiero solamente depurar del impuesto al valor agregado, lo que hago es dividir el precio de mercado entre 1.21 o 1.19 si el porcentaje del impuesto, la tasa impositiva, es del 19% del valor de mercado. Es decir, si ustedes tienen un valor sin IVA y quieren agregarle el IVA, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿No? En vez de dividirlo, multiplican por 1.21. Eso es todo. Y tenemos ya el precio de mercado más el IVA, ¿no? Es lo que muchas veces dice 284 pesos, sin IVA, ¿no? Y si yo soy consumidor, ¿cómo hago para incorporarle el IVA? Lo multiplico por 1.21. Al multiplicarlo por 1.21 ya tengo el valor con el impuesto incorporado, ¿no? Eso es todo. Ok, Juan dice que sí se acuerdan las cosas de economía. Sí, sí, por supuesto. No, yo no voy a decir que no me acuerdo. Delante de la persona bueno, no sé si tienen otras preguntas. Esto lo vamos a seguir charlando mañana incluso para ver un poco y hablar un poco de los indicadores, ¿no? Que van a ver, son los mismos que usamos en la parte financiera. Conceptualmente la interpretación de esos indicadores varía un poco, pero estamos en presencia de los indicadores conocidos por todos nosotros, ¿no? Solamente que ya en vez del BAN le llamamos BANE, en vez del TIR le llamamos TIR, ¿no? Y tiene una interpretación en el contexto económico distinta de la interpretación que teníamos nosotros desde el punto de vista financiero. No tenemos dudas en el chat. Vamos hoy. No sé si eso es muy bueno o muy preocupante. No, yo creo que las dos cosas. No, yo creo que no es preocupante. Estas partes, la propuesta de concurso de la doctora Cruz es interesante porque los ayuda a ustedes a pensar un poco en esa lógica, ¿no? Acción, componente, efecto, impacto, método de valoración. Y la propuesta de la doctora Altobelli en el TIC, ¿no? De una de las presentaciones donde les pide Fabi que ustedes organicen, ¿no? La información poniendo justamente eso, acciones, componentes, efectos, impacto, cómo lo valorarían el impacto. También nos ayuda a ubicarnos en el contexto de nuestro proyecto y cómo se procede metodológicamente a
a hacer un estudio y una posterior evaluación. Así que bueno, tanto la propuesta del TIC de Fabiana como la propuesta del concurso de la doctora Cruz, perdón, Fabiana yo digo por cariño, pero es la doctora Altobelli, las propuestas de la doctora Altobelli más las propuestas de la doctora Cruz, yo creo que nos ayudan a organizarnos y a entenderlo. Si lo hacen bien, trabajando a conciencia, vamos a entender qué estamos haciendo y por lo tanto vamos a ir internalizando, ¿no? Internalizando la herramienta de trabajo. En el caso de la doctora Cruz, su propuesta además les permite a las 10 mejores propuestas de conceptualización obtener puntajes para el parcial, que son bienvenidos en este contexto, ¿no? Tan especial en el que estamos. No digo de pandemia, digo un contexto especial donde necesitamos puntos para... No entendí. Rascar el tarro de los puntitos de donde sea. Hay que rascar la olla, ¿vieron? Rascar la olla, claro. Cuando uno, a veces uno que es más grande ha pasado en hogares de trabajadores, ha pasado a veces necesidades y a veces había que rascar la olla para comer un poco. Así que, bueno, ahora también tenemos que rascar la olla. En la olla lo que vamos a encontrar son puntos, ¿no? Sí. Así que está bueno ir viendo la forma de ir ganando puntajes, ¿no? Pero bueno, recomendación, no se descuiden ahora, sigan trabajando al máximo, no queda mucho tiempo, ¿no? Ya terminamos la 10ª semana, nos queda la semana que viene, donde ya está el parcial, o sea, ya ahí empieza el momento de definiciones. Ya la semana que viene ya empezamos a definir, ¿no? Entonces vendrá la definición el sábado 6 y después las posibilidades de recuperar. Pero no apuesten a la recuperación, apuesten a aprobar en primera instancia, ¿no? Apuesten a sacar la máxima calificación que se pueda, ¿no? Recuerden que el contexto de análisis es el mismo, estamos hablando del MBGI, ¿no? de estas técnicas de manejo, a veces controvertidas, a veces criticadas por algunos, ¿no? Que algunos lo consideran desmonte encubierto, otros dicen que es una excelente técnica en este contexto donde vivimos en gran parte de nuestros bosques, donde las actividades pecuarias y de extracción de madera se dan con absoluta frecuencia. Entonces, el tema es simplemente pasar de un sistema no manejado a un sistema manejado. Eso es la estrategia. Ahí se requerirá seguramente el concurso de muchos ingenieros de recursos naturales que puedan asistir técnicamente a hacer un mejor diseño del aprovechamiento silvícola y pecuario, ¿no? Es decir, la extracción, el manejo del bosque y el manejo de la ganadería, ¿no? Y ahí trabajaremos seguramente con ingenieros agrónomos o zootecnistas o técnicos agropecuarios que trabajan justamente en el manejo de la hacienda, del rodeo, de las pasturas naturales. Bueno, en ese contexto es donde ustedes van a tener que identificar, por un lado, los efectos, impactos internos, que ya los tienen prácticamente ustedes, ¿no? El ejercicio de Ileana es el ejercicio que les propone identificar en el contexto del parcial, del segundo parcial financiero, mirar e identificar todos los efectos y los impactos que ven ahí, ¿no? Que ven ahí, que están ahí, que está la información y del cual podemos extraer información valorativa, ¿no? Entonces, por lo menos la parte conceptual, es decir, yo veo esto, yo veo esto, yo veo esto, si pueden identificar en ese contexto una externalidad también, ¿no? Para ver hasta dónde llegamos con nuestra conceptualización abstracta de estos procesos de interacción entre el proyecto y el ambiente. Pueden ir con casi todo listo para el parcial así. Tienen el EDT, la relación acción, efecto, impacto, solo les quedaría, el Excel lo deberían tener listo, y solo les quedaría la parte valorativa. La parte valorativa y seguramente van a aparecer ya la información sobre las externalidades, ¿no? Sí. Los impactos internos están ya.
Lo único que falta es ver qué distorsiones hay en esos mercados de bienes y servicios, ¿no? ¿Qué distorsiones hay? Entonces, ahí vamos a tener un primer elemento. Como aparecen en alguna ejercitación que ustedes tienen también, hay que ver qué componente de esa componente de costo de la inversión es mano de obra, ¿no? Es decir, qué parte del proceso de construcción de las cabañas, qué proporción es mano de obra, ¿no? ¿Por qué? Porque también es importante definir el efecto asociado a la generación de empleo, ¿no? Recuerden que la valoración, ¿no?, muchas veces de estos impactos vinculados al efecto generación de empleo tiene que ver con el valor de mercado del servicio. El valor de mercado del servicio es el sueldo del trabajador, ¿no? El sueldo del trabajador. Entonces es importante también para analizar y para depurar y para chequear estas cosas, conocer el porcentaje de la mano de obra involucrada, ¿no? Así que bueno, va a estar interesante para... Va a ser un parcial divertido. Guadalupe Paz Doc pregunta, ¿cuándo van a tener la devolución de la exposición del TIC? ¿Los TIC se devuelven? No, creo que... ¿No se devuelven? Ya quedan en la cátedra, como el trabajo presentado por ustedes. No sé si hay que devolvérselos. No, creo que no se los devuelven. Son nuestros. Son de Claro. nuestros. Claro, son nuestros. Pasaron a Son de la propiedad de la cátedra. Universidad Nacional de Salta. No, pero hablando fuera de broma, yo sé que... Y eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando uno rinde un examen, los docentes también rendimos frecuentemente exámenes. Siempre estamos muy atentos a las devoluciones y esperando la devolución. La devolución puede ser buena, puede ser regular o puede ser mala para nosotros, ¿no? Lo cual no nos tiene que desalentar. Una evaluación es solamente eso, es una evaluación. Es una evaluación que nos permite decir cuán lejos estamos de lo que esperamos, ¿no? Entonces, tenemos que permanentemente autosuperarnos. Primero, no tenerles miedo a las evaluaciones, prepararnos para las evaluaciones, ¿no? Prepararnos. Una forma de prepararnos para las evaluaciones es estudiando. Y cuando nos enfrentamos a una evaluación que no es la que nos conforma del todo, tenemos la opción de interactuar con el evaluador con respeto, cuidado, con respeto. Siempre considerando que el evaluador, obviamente por algo, está evaluándome. Entonces, en ese marco del respeto podemos interactuar con el evaluador y el evaluador nos tendrá que decir el porqué de determinada calificación o determinadas sugerencias que nos hace. Pero no le tengan miedo a la evaluación y utilicen a la evaluación como algo constructivo, ¿no? Es decir, como algo formativo, como algo que nos permita a nosotros ir mejorando, o sea, mejorar hoy para mañana y así sucesivamente en un proceso continuo de mejora individual. Entonces, la evaluación, lejos de preocuparnos porque nos fue mal, nos tendría que interpelar al respecto de qué hice mal, qué cosas puedo mejorar, cómo hago para mejorar. Este es el objetivo de la evaluación. Dentro de la evaluación, una evaluación formativa tiene que tener su devolución, ¿no? Entonces tiene que haber eso. Y es normal que ustedes estén ansiosos por saber dónde me equivoqué para mejorar. Si el evaluador a mí no me dice dónde estoy equivocado o dónde estoy errando, y difícilmente yo puedo mejorar. Me cuesta mejorar. Ok. Tenés una pregunta de Cintia Fernández. Dice, profe, las habilitaciones y capacitaciones se ingresan en la evaluación económica, ¿no? El efecto sería generación de empleo y en el caso del capital de trabajo. Calculo que es una pregunta la segunda. ¿Qué dice? A ver, vamos de nuevo, dice. Dice primero si las habilitaciones y capacitaciones se ingresan en la evaluación económica. Esa sería la primera. Ahí, más que todo, tienen que pensar ustedes en
el impacto que tiene en la economía real, ¿no? Una acción de proyecto, ¿no? Entonces, cuando uno dice impacto en la economía real, impacto en la economía real, es decir, que yo lo pueda traducir a la acción, ¿no? En modificaciones en estos contextos del ambiente social, económico, físico, y que involucre esa acción la utilización de algún bien o algún servicio. Siempre recuerden ustedes que muchas veces una habilitación o algún trámite administrativo no tiene en sí mismo un efecto más que una simple autorización. Es decir, en la economía real el efecto puede ser traducido en impacto muy bajo o inexistente. ¿Por qué? Porque no están involucrados bienes y servicios en el resultado de esa acción. Obviamente, si yo le digo la acción es la construcción de una vivienda, no hay duda que tiene un impacto en la economía real, no hay duda. ¿Por qué? Porque yo me paro al frente de la construcción de una vivienda y veo operarios trabajando, equipos entrando, uso de la electricidad, uso del agua, veo una gran cantidad de bienes y servicios movilizándose en el proceso de construcción de una vivienda. Ahí no hay dudas, ¿no? Ahí no hay dudas de que vamos a incorporar ese tipo de análisis dentro de esa economía, dentro de los análisis de economía. El tema es cuando es solamente un trámite burocrático en muchos de los casos que no implica la afectación de bienes y servicios en forma relevante. Un típico ejemplo de esto son los que la economía llama transferencias puras, ¿no? Las transferencias puras es, por ejemplo, los fondos vía transferencias que recibe el proyecto o las transferencias que el proyecto hace al Estado nacional, provincial o municipal en concepto de pago de impuestos. En concepto de pago de impuestos. Esa transferencia es dinero que se mueve de un sector a otro y que tiene un objetivo fiscal o redistributivo, ¿no? Esa es la cuestión. Son impuestos, ¿no? Obviamente que desde una perspectiva social, alguna vez alguien preguntó en una consulta en el foro la diferencia entre la evaluación económica, la evaluación financiera, la evaluación social, ¿no? De proyectos. Como la evaluación social de proyectos involucra la equidad, ¿no? Es decir, quiénes son los que se benefician con los efectos distributivos de un proyecto, toda la parte impositiva se incluye en el análisis social. Se incluye en el análisis financiero porque la transferencia para el proyecto es un costo, ¿no? Es el costo fiscal que tiene la implementación del proyecto. Pero de una perspectiva económica, los impuestos, los subsidios, los créditos, las amortizaciones de crédito, como transferencias puras estoy hablando, no se incluyen en los análisis económicos. No se los incluye. ¿Por qué no se las incluye? Y porque ¿cuál es el resultado de la economía de una transferencia? Pensemos. ¿No? Ya parezco un sacerdote cuando dice oremos, ¿no? Y todos se ponen de pie. En mi época, ¿Nos ponemos de pie? en mi época de católico apostólico romano, después ya me di cuenta lo que era la institución, ¿no? Yo no critico para nada al devoto creyente, yo creo en el devoto creyente, no creo en la institución. Me parece que es muy hipócrita las instituciones, sobre todo la Iglesia Católica. Desconozco de las otras porque no he participado, no he profesado en esas otras religiones, pero ahora estoy haciendo el trámite para la excomunión, porque no quiero seguir yo aportando a una transferencia que se le hace porque además creo en un Estado laico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Oremos. ¿Qué pasa? Transferimos fondos desde el proyecto. Esa transferencia hace perder bienestar al proyecto. Yo le quito parte de su excedente.
Ustedes saben que quitar parte de un excedente es perder bienestar. ¿A quién se lo transfiero? Vía impuestos, se lo transfiero a alguien de la sociedad, ¿no? Ese alguien de la sociedad recibe entonces, ¿no?, en concepto de subsidio, lo que yo le quité al proyecto. Estas personas, o este grupo de personas que reciben estos fondos, mejoran su bienestar. En balance, la transferencia pura se neutraliza. Negativo, le quito bienestar al proyecto. Positivo, le aumento bienestar a la sociedad por transferencias vía subsidio. Esto genera un incremento y se neutraliza, ¿no? Entonces, ese efecto neutral, dicen los economistas, no es necesario incluir dentro de los análisis económicos, ¿no? Entonces, por eso las transferencias puras, como transferencias puras, las eliminamos. No tiene sentido incluirlas. Por eso no incluimos el crédito, por eso no incluimos la amortización del crédito, no incluimos nada. Ok. Siguiendo con las preguntas de Cintia, pregunta si en ese caso, es decir, en el caso de las capacitaciones, el efecto sería la generación de empleo, y pregunta qué pasa con el capital de trabajo. Bueno, las inversiones en capital de trabajo, recuerden ustedes, chicos, que las inversiones en capital de trabajo son costos operativos adelantados. En términos de economía real, lo que vamos a observar nosotros es que se mueven bienes y servicios, ¿no?, para cubrir las instancias productivas. Que lo que vamos a observar nosotros es generación de empleo, vamos a observar incremento de la demanda de materiales, de insumos, combustible. En muchos de los casos vamos a encontrar también en esas etapas operativas algunas externalidades, ¿no? Y esas externalidades las podemos definir como efecto, con aumento de la contaminación, aumento de los ruidos, ¿no? Puede haber como resultado de los procesos productivos, ¿no? Entonces, siempre pensemos nosotros que cuando miramos un proyecto desde un punto de vista económico y miramos las instancias de la etapa de inversión desde una perspectiva económica, tengo que preguntarme qué pasa cuando yo estoy realizando una inversión en capital de trabajo. La inversión en capital de trabajo es un costo operativo adelantado, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener que ver es luego cómo incorporo esa componente del impacto económico. Esa información va a estar disponible para que ustedes puedan trabajar, así que no se preocupen. Pero obviamente en los costos de operación hay generación de empleo, hay aumento de la demanda de insumos, hay aumento de la demanda de factores productivos, de materias primas, ¿no? Hay contaminación sonora, hay alteración del suelo, hay contaminación del aire, hay de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es la parte operativa del proyecto que por su ubicación temporal es una inversión, pero es ya operación, ¿no? Es producir, comenzar a producir. Entonces, obviamente ahí tendrá que estar muy atento a la lectura del escenario para interpretar, ¿no?, esa componente y cómo lo traduzco en términos económicos. Ok, tenés una pregunta de Nicolás Vilte, dice, profe, yo quería saber si podían subir su planilla de seguimiento con la situación de cada alumno. Sí, vamos a subir resultados para que vayan viendo qué es lo que está pasando. Cualquier duda que tengan, pues la pueden consultar. Pero podemos subir los resultados hasta ahora, digamos, hasta antes del tercer parcial, digamos. Sí. Juan dice si pudiste ver el error que tenían. No, sí, no hay error, sí lo chequeé. Lo que pasa es que en la planilla está sale 0, pero no es 0. ¿Los decimales? No tiene decimales, claro. Son valores pequeños, son 0,01, 0,02, ¿no?, dependiendo de si es un... Pero si ustedes ven en el final, en la fórmula final,
si sacan todo y dejan solamente o el foro de consulta, el foro de debate, va a aparecer un resultado al final, ¿no? Esa es la información que ustedes necesitan para chequearlo. Pero no es que esté mal, sino hay un problema de lectura, pero lo puedo corregir la planilla y enviarle nuevamente para que ustedes hagan Sí, la igual si ustedes le rectificación. dan más decimales a la hoja Claro. de cálculo. Sí, lo que pasa es que está bloqueada para modificar. Ah, para la... No, perdón. Tenemos una consulta de Paola Mamani. Dice si respecto al taller en el TIC 10 todas las acciones tienen un efecto. Toda acción tiene efecto. No hay ninguna acción que no tenga efecto. No hay ninguna. Salvo como charlábamos, ¿no? Algunas acciones que puedan no estar involucrando algún resultado de intercambio de bienes y servicios. Pero todas, ¿no? Si ustedes dicen la acción de capacitación, ¿no? La acción de capacitación es una acción que mueve, ¿no? Bienes y servicios. La acción de adquisición de un bien mueve bienes y servicios, ¿no? La acción de construcción, obviamente, ¿no? Todas esas acciones involucran, ¿no? Obviamente la acción de financiar un proyecto ahí tenemos dos partes de movimiento financiero exclusivamente. En muchos de los casos ustedes van a ver que hay algunos ejercicios que se dice que la componente vinculado al costo del crédito puede tener efectos económicos, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere la intervención de un agente económico que involucra bienes y servicios en los procesos de transferencias, ¿no? Que es lo que está incluido en lo que se llama el costo del crédito. El costo del crédito es el interés del crédito. En el interés del crédito intervienen agentes financieros que en el proceso de transferir, y ahí en el costo propio del crédito, no todo, pero en el costo de ese crédito estamos cobrando servicios. Estamos cobrando servicios. ¿Servicio de qué? Servicio de un empleado, servicio de un contador, servicios informáticos. Estamos incluyendo en ese costo un montón de servicios que no son exclusivamente financieros, sino hay una parte de esos servicios que son servicios reales, ¿no? Hay personas trabajando, entonces ahí se involucran en esa transferencia de ese servicio parte de esa economía real de la que hablamos tanto, ¿no? Y que es tan importante, ¿no? Que es la verdadera economía que nos tenemos que fijar mucho. La parte financiera son también importantes a la hora de definir algunos aspectos de la rentabilidad, pero nosotros, de nuestra perspectiva, en nuestra formación como ingenieros en recursos naturales y ambiente, estamos más interesados en las cuestiones vinculadas a la economía, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí, en la parte económica del análisis, nosotros empezamos a ver una economía real, que es con la cual nosotros nos involucramos. Ahí empezamos a ver la alteración de los bienes, la contaminación, la pérdida de servicios ecosistémicos, ¿no? O sea, si yo no pongo esa parte económica, me quedo con lo financiero. En lo financiero no aparece ninguna externalidad, no hay nada. Lo único que veo es plata que se mueve de la sociedad al proyecto y el proyecto a la sociedad, nada más. Ahora, cuando yo miro lo económico, ya no miro plata, miro bienes. Bienes que se afectan, bienes que se modifican, servicios que son utilizados, servicios que se comprometen, ¿no? Bienes que se ponen a disposición de la sociedad. Veo una economía que es real, una economía que funciona, ¿no? Y eso es lo que nos interesa, más que la otra parte que es sumamente importante, como alguna vez decía una colega emprendedora, ¿no? Que ella dice, ojo, a veces nosotros no le damos tanta importancia a la parte financiera de los proyectos, pero es sumamente importante para poder saber si las cosas las estamos haciendo bien desde la perspectiva de la rentabilidad, ¿no? Porque muchos de nuestros colegas ingenieros en recursos naturales y medio ambiente viven también en una economía vinculada a lo financiero. Entonces,
para mí es importante como ingeniero en recursos naturales, cuando pongo en producción un recurso, saber si es viable financieramente, es decir, si el emprendedor que va a desarrollar la actividad tiene ganancias. Si no, no la hago, ¿no? Esa es una realidad. Si bien nosotros estamos comprometidos con los recursos naturales y el ambiente, todos vamos a trabajar por un sueldo, ¿no? Esa es la idea, todos vamos a pedir que se nos retribuya el esfuerzo y el trabajo realizado, el intelectual, el físico, todo tipo de trabajo, ¿no? Entonces, si yo soy emprendedor y mi beneficio, mi ganancia está vinculado directamente a la ganancia que me genera el proyecto, yo voy a estar muy atento a esa ganancia, ¿no? Voy a estar muy atento a esa ganancia, porque eso va a permitir la reproducción de mi modelo productivo. Entonces, como bien decía esta colega, ella decía, no, hay que ponerle atención a lo financiero también. Con nosotros como ingenieros en recursos naturales y medio ambiente tenemos que poner también mucho foco en esos aspectos. Ok, dice, en esa línea, Paola Mamani dice que ellos tienen como ejemplo una acción que es convocar actores sociales involucrados. Bueno, en ese caso se pregunta cuál podría ser un efecto. No, bueno, la acción de convocar a gente puede utilizar servicios. O sea, ¿cómo lo van a convocar? Van a poner información en un periódico, van a salir con una camioneta a difundir, van a ir puerta a puerta. ¿Cómo se hace la difusión? ¿No? Van a usar servicios periodísticos, ¿no? ¿Cómo van a hacer? Siempre que nosotros, ahí tiene que ser, chicos, un poquito amplio en cuanto al concepto de bien y de servicios, ¿no? A veces hay muchos servicios que involucran justamente eso, ¿no? Gente que piensa, por ejemplo, ¿no? En la campaña de publicitaria, hay un montón de situaciones que hay que tener en cuenta ahí, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, organizar una campaña de difusión que tiene varias tareas, en cada una de esas tareas se pueden involucrar electricidad, computadoras, personal, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer es siempre pensar en cuál es el valor de ese sacrificio que hace ahora la sociedad desde esa perspectiva. Fíjense ustedes que nosotros le vamos a poner un valor financiero a esa actividad, ¿no? La pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿cómo le pusieron ese valor financiero a esa actividad? ¿Qué tuvieron en cuenta para valorar financieramente esa externalidad? O pusieron un valor, ¿no? O tercerizaron, es muy común, ¿no? Yo les recomiendo que no tercericen nada, que hagan todo ustedes. Después, la tercerización es una decisión de gestión, ¿no? Cuidado con eso. El hecho de que yo desarrolle yo toda la actividad, ¿no? O la tercerice, no tiene nada que ver con la descripción de la actividad involucrada, ¿no? No tiene nada que ver. Si la hago yo o se la doy a alguien para que la haga, eso es gestión. Acá no estamos haciendo gestión, ¿no? Estamos formulando un proyecto. Estamos formulando un proyecto. Por lo tanto, si yo digo construcción de una vivienda, ¿no? Tendría yo, en esta etapa de ideas, al menos descriptas las acciones que involucran la construcción de una vivienda, ¿no? Al menos. Después, si mi decisión es yo construir la vivienda o dársela a un tercero para que se la construya, es una decisión que se toma a nivel de gestión del proyecto. Pero el proyecto tiene que estar, ¿no? Tiene que estar. En estos niveles de ideas en los que estamos, bueno, nos damos algunas licencias para agregar. Pero recuerden, cuando ustedes trabajen ya en la realidad, ¿no? Cada acción tiene que estar totalmente desagregada en sus respectivas tareas. Y cada tarea tiene que tener una componente y recursos necesarios para garantizar esa componente, ¿no? Cada componente, es decir, construcción de una vivienda. Tarea,
construcción de cimientos. Ah, ¿y qué tenemos ahí? Bueno, cimientos necesitamos piedra, necesitamos alambre, necesitamos cemento, necesitamos, ¿no? Y voy a tener que tener cuantificado los insumos que yo necesito para tener terminado el cimiento, ¿no? Ahora, ¿esa acción me puede generar alguna externalidad? ¿No? La construcción del cimiento me puede generar alguna externalidad, ¿no? Seguramente tengo que mover tierra, ¿no? ¿Y qué hago con la tierra? ¿No? ¿Dónde la dispongo? Puede obstruirse la circulación peatonal o vehicular, puede haber movimiento de camiones que me van a generar un montón de cosas. Bueno, si yo pongo construcción de vivienda y la agrego en un solo resultado y digo, no, lo que pasa es que yo la vivienda no la voy a construir, se la voy a dar a Sultanito que me la construya. Cuando yo les digo, che, hágame en el estudio de impacto ambiental, ustedes van a decir, no, acá en la construcción de la vivienda no hay impactos ambientales porque no la construyo yo, sino la construyo yo. No, el proyecto mío tiene una componente que es una vivienda construida. Por lo tanto, es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad saber qué problemas puedo tener yo, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, mucho en las actividades mineras, ¿no? Que en general las mineras se desentienden y dicen, no, yo contraté a Menganito, Sultanito, aquel, ¿no? Entonces, tercerizan. Esto no le quita responsabilidad a la empresa minera de las externalidades asociadas a sus contratistas, ¿no? ¿Se entiende esto, no? Cuidado con esta simplificación. ¿Por qué? Porque muchas veces en estos escenarios que nosotros los autorizamos a simplificar, después salen afuera como profesionales y creen que es así de simple. No, no es así de simple, ¿no? Hay que las acciones desagregarlas, conocerlas, estudiarlas, analizarlas, ¿no? Ver, ¿no? Qué cosas... ahí está. Está haciendo travesuras. Ahí está. ¿Qué? Bueno, No estaba allá cuando señalaste, se fue. se enoja, pues. Tiene mal carácter igual que la mamá. Oh. Tiene el carácter de la mamá, se enoja. Cuando se lo reta, se enoja. Bueno, de nuevo, ¿no? Nosotros estamos académicamente simplificando todo, ¿no? Chicos, por favor, no crean que es así en la realidad. Cuando vamos a la realidad y estemos formulando un proyecto, se nos va a pedir y se nos va a exigir información, ¿no? Información vinculado a cada una de las acciones, las tareas desagregadas al nivel que se requiera. En una etapa de idea de perfil estamos haciendo aproximaciones, ¿no? Pero ya en etapas más avanzadas, yo tengo que tener planos detallados, ¿no? Tengo que tener las acciones, las tareas bien identificadas, bien determinadas, con todos los recursos que yo necesito para lograr el componente de cada tarea y con todos los efectos asociados, ¿no? Por ejemplo, yo le decía, sí, hagamos el cimiento, construcción del cimiento de la casa. Ahí podemos encontrar muchos efectos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí va a haber ruidos, porque va a haber movimiento de suelo, porque va a haber una serie de efectos, la contaminación, la degradación, efectos sobre la demanda de bienes y servicios también, ¿no? Viene la cantidad de efectos que yo puedo analizar solamente en una tarea dentro de una acción que es la construcción de una vivienda, ¿no? Miren la cantidad de efectos. Efectos sobre los mercados de bienes, efectos sobre el ambiente físico, el suelo, el agua, el aire, ¿no? Efectos sobre los servicios, la demanda de servicios eléctricos, ¿no? Va a haber una gran cantidad, la demanda de servicios de transporte de escombros, ¿no? Está haciendo travesura. Entonces, ¿no?
Como charlaban ustedes con Iliana en economía, respeten la complejidad. Respeten la complejidad. Una característica de nosotros como profesionales del ambiente y los recursos naturales es que trabajamos la complejidad, ¿no? Y para eso tenemos que ser muy cuidadosos, respetarla. Obviamente que en muchos de los casos, en la definición de muchas acciones y en la descripción de las tareas vinculadas a las acciones, voy a tener que buscar profesionales idóneos, porque yo no sé construir una vivienda. Yo no sé construir una vivienda. Entonces tendré que buscar un ingeniero en construcciones que me diga cuáles son las acciones y las tareas que involucran la construcción de una vivienda. Ahora, ¿qué es lo mío? Y ver los efectos que están asociados. Y sobre todo aquellos efectos que se pueden traducir en esa etapa de inversión en externalidades. Es decir, impactos económicos directos externos. Y sobre todo los negativos. Sobre todo los negativos. Entonces eso yo lo recalco porque después mi señora que está leyendo estudios de impacto ambiental se queja por esto, ¿no? Por la simplificación. Se queja porque no hay nada desagregado. Se queja porque los estudios de impactos ambientales y sociales llegan medio crudos todavía, ¿no? Casi en lo que podríamos decir la misma etapa con la que ustedes están trabajando. Hoy, académicamente, es decir, a nivel de idea, ¿no? El otro día una consultora presenta, que está integrada por colegas también, presenta un estudio de impacto ambiental con un proyecto supuestamente ejecutivo a nivel de idea. A nivel de idea. Obviamente lo tuvo que rechazar. ¿No? ¿Por qué? Porque no se puede evaluar nada a nivel de idea, ¿no? Hay que poner información en los proyectos. Hay que trabajar con eso, ¿no? Vamos por más. Bueno, en esa línea que igual vos ya la aclaraste, Cintia también ponía un ejemplo. En cuanto a la acción de firmar un convenio, pero creo que ya nos quedó claro. Tenés otra pregunta que dice, profe, en el caso del efecto de generación de empleo, si el escenario nos indica un enfoque ortodoxo, ¿este impacto es siempre negativo, aunque la tasa de desempleo es del 64%? No, bueno, en esos casos yo siempre les digo, el tema es la valoración. ¿No? Siempre la utilización de recursos es negativa, siempre la utilización de recursos. Por parte del proyecto, ¿no? Entonces, si un proyecto se instala y lo primero que hace es demandar servicios personales o mano de obra, va a fluir desde la sociedad hacia el proyecto el empleo, ¿no? Va a haber gente que va a ofrecer empleo. Nosotros vamos a ofrecer nuestra capacidad a los proyectos. Entonces, la sociedad va a sacrificar recursos, ¿no? Va a sacrificar. ¿Qué recursos? Esos recursos humanos, ¿no? Esos servicios personales. Eso es lo que vamos a sacrificar. Piensen ustedes en esto. En el ambiente donde yo estoy, por instalar mi proyecto, no hay, por ejemplo, ingenieros, o hay, pero están todos empleados, ingenieros en recursos naturales y medio ambiente para implementar el plan de gestión. Y yo entro y empiezo a llamar. Y están todos empleados, todos están trabajando, ¿no? Entonces se me dificulta poder obtener los servicios de ese trabajador. Ahora, ¿cómo hago para atraerlos? Y no me queda otra que aumentar, ¿no?, la retribución. ¿Para qué? Para tentar a alguien local que venga a trabajar para mí, que deje la otra actividad, o alguien que venga de afuera a trabajar para mí, ¿no? En contexto de escasez, ¿no?, ese valor del empleo puede sumar y está asociado justamente a la oferta disponible, y está asociado al concepto de escasez en economía.
un bien escaso vale más. ¿Por qué? Porque también la sociedad sacrifica un bien escaso, un servicio escaso, ¿no? Si el ingeniero se va a trabajar para una minera, yo no lo tengo disponible y yo soy parte de la sociedad. Yo estoy perdiendo ese recurso que para mí también es necesario. Entonces tengo que salir yo a buscar a alguien que lo sustituya, generando para la sociedad un costo de oportunidad alto. Ahora, desde una perspectiva económica, cuando el recurso es muy abundante, es decir, me instalo el mismo proyecto en un lugar donde hay más de 1000 ingenieros en recursos naturales y medio ambiente que no tienen trabajo. Más de 1000. Digo, wow, 1000. Es una barbaridad. Pongo no necesito ni poner un cartel demasiado importante. Pongo una cosita pequeña y se me vienen 800 de un solo momento a pedir trabajo. La mano de obra, desde la perspectiva económica, es sobreabundante. La mano de obra, desde una perspectiva económica, es sobreabundante. Hay una alta tasa de desempleo, lo que implica que hay mucha gente buscando trabajo. Hay mucha gente buscando trabajo. Es decir, la oferta es alta, ¿no? Ahí volvemos a economía. Volvemos a ir lejos. Esta lógica tiene que quedar clara, esta relación oferta-demanda. Entonces, hay una gran oferta. ¿Qué pasa con el valor de ese salario? ¿No? Como dicen los neoclásicos. Y cae, ¿no? Cae. Desde la perspectiva económica, viendo el costo de oportunidad de la sociedad, el hecho de que venga un proyecto y se lleve parte de los ingenieros que están desempleados, ¿no? La economía no lo va a ver como algo positivo, pero en contexto de mucho desempleo, asociado a indicadores sociales también problemáticos o deficientes, podemos llegar a acordar que el valor puede llegar a ser cero. En ese contexto que plantea Cintia, podemos llegar a negociar desde la ortodoxia económica a que el valor del impacto asociado a la generación de empleo sea igual a cero. Los heterodoxos, por su lado, podrían llegar a ponerle a ese impacto asociado a la generación de empleo un valor positivo en la economía. Valor positivo en la economía. Son los heterodoxos, ¿no? Ok. Y no tenemos más preguntas, JJ. Vamos todavía. ¡Vamos! Me hace acordar del Moro. ¡Vamos! Vamos. Se encienden Profe. las batallas más famosas del mundo. ¡Vamos! Profe. Buen día. Hola. Nosotros haciendo el TIC 10, tenemos las dudas entonces si dejamos todas las acciones o lo que nos parezca irrelevante las sacamos. Para ir a sacar los efectos. Porque, por ejemplo, la determinación de cuando vamos a ver los parámetros del compot, por ejemplo, para nosotros eso no va a generar, no vemos que va a generar efecto, digamos, hacia la sociedad que está aledaña a este proyecto. Por eso nos parece irrelevante, eso tenemos dudas. Bueno, esa acción de monitoreo son acciones que involucran bienes y servicios, ¿no? Involucran bienes y servicios que incorporamos en la etapa de inversión, pero también la operación de esos bienes y servicios que tiene que estar a cargo también de un personal técnico y por lo tanto ahí también hay generación de empleo. Depende, ¿no? En algunos de los casos, en este nivel de ideas o de perfil o de pre-perfil o idea avanzada, como quieran ubicarlo, seguramente se nos van a escapar muchas cosas. Por lo tanto, los indicadores que nosotros obtengamos van a ser como indicadores a nivel de idea. O sea, yo no tomaría decisiones a ese nivel, salvo continuar formulando el proyecto, ¿no? O descartarlo si ya a ese nivel de idea los indicadores me dan muy negativos, ¿no? Pero yo no me atrevería a tomar decisiones de implementar el proyecto a esos niveles, ¿no? Ahora, por eso siempre le digo, pensemos en la acción, involucrémonos en la acción. ¿Qué significa monitorear un parámetro físico de un compost?
¿Qué significa? ¿Ustedes hicieron alguna vez alguna práctica de compostaje? ¿Hicieron alguna práctica de medición? ¿Hicieron algún laboratorio, por ejemplo, para medir el pH, la acidez, la alcalinidad, esto, aquello, la cantidad de carbono, la relación carbono-nitrógeno? ¿Hicieron ese tipo de cosas? Si ustedes se ponen a pensar en todas esas actividades, hay recursos involucrados, recursos materiales, recursos humanos, hay insumos para los kits de laboratorio, hay un montón de elementos que se involucran en esos procesos de control, monitoreo, de ese tipo de cosas. A este nivel de idea, ustedes dicen, lo podemos considerar como que pase y no identificamos nada, y lo podemos justificar, podemos decir, a priori el impacto va a ser valorado económicamente como algo muy chiquitito, por lo tanto no lo ponemos, ¿no? Pero por lo menos la identificación tiene que estar. Tiene que estar esa identificación y después decir, bueno, en esta instancia no lo valoro. ¿Por qué? Porque me parece que es muy chiquito. En la medida que yo voy avanzando en el ciclo de proyectos y paso de una idea a un perfil y de un perfil completo paso a la prefactibilidad, cada paso implica mayor cantidad de información y mayor cantidad de recursos puestos en el proceso de formulación, ¿no? Por eso, cuando nosotros avanzamos en la formulación, tenemos que asumir mayores costos, ¿no? Alguna vez lo charlábamos que en general los costos de la formulación de un proyecto están más o menos, dependiendo del tipo de proyecto, en el orden entre un 2 a un 10% del monto total de la inversión en el proyecto. Entonces, imagínense, si yo tengo un proyecto de $1 millón y tengo que poner como máximo $100.000 en estudiarlo. Ahí están todos los estudios, ¿no? Los estudios técnicos, los estudios administrativos, los estudios ambientales, están todos los estudios económicos, están todos los estudios. Es decir, $100.000 solamente para estudiar un proyecto de $1 millón, ¿no? $1 millón. De hecho, las empresas mineras, las empresas petroleras y algunas industriales grandes, como algunas petroquímicas, en el proceso de la formulación ponen mucho dinero. Y normalmente los procesos de formulación comienzan bastante años antes de comenzar la inversión. O sea, hay que estudiarlos muy bien, ¿no? Hay casos, por ejemplo, de proyectos que estuvieron 5 años estudiándose. 5 años. Las partes ambientales, estudiando, haciendo líneas de base, trabajando, ¿no? Los proyectos mineros, por ejemplo, ¿no? Los proyectos mineros hay hoy en exploración, es decir, la parte de la formulación, tenemos como 50 proyectos de mineros de litio, creo que estoy diciendo una avanzada, pero hay una gran cantidad de proyectos de litio que están en etapa exploratoria, es decir, están formulándose en este momento. Entonces los equipos ambientales están haciendo líneas de base, los equipos técnicos están viendo la potencialidad del salar, los equipos de ingeniería están construyendo el layout de la futura planta. Y ustedes dicen, ¿y cuándo van a empezar a extraer? Y posiblemente dentro de 3 o 4 años. O sea, 4 años estudiando, 5 años estudiando, ¿no? Entonces, los estudios de proyectos, chicos, va a depender mucho de las características y el tipo de proyecto que vamos a hacer. Nos puede demandar mucho tiempo. Hay otros que son más cortitos, ¿no? Capaz que yo en 2 días tengo el proyecto formulado, ¿no? Sí, porque son proyectos extremadamente simples. Pero hay otros proyectos que requieren mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo y mucho estudio, ¿no? Le cuento una anécdota que mi señora vino renegando ayer con una reunión que tuvieron con gente del área de financiamiento internacional de la provincia, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente de Buenos Aires le dijeron, che,
hay 140 millones de dólares para proyectos, ¿no? ¿Qué pasa? Que la provincia de Salta no tiene nada. Entonces, se han puesto a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y de repente aparece una traza, ¿no?, eléctrica que está prometida por Juan Carlos Romero, creo, ¿no?, que puede dar energía a un sector importante, ¿no? Entonces, hacen la reunión y vienen el equipo, los equipos, ¿no?, de cooperación internacional. Sí, porque tenemos que tener el proyecto y tenemos que presentarlo, y porque al BID, ¿no? Al BID. Entonces me dice, a ver, mostrame el pliego. Y en el pliego figuraba proyecto ejecutivo. Y querían presentar, porque la fecha vence en mayo, querían presentar ideas de proyecto. Es decir, no, tirame unos datitos, tirame esto, tirame aquello. Y dice, pero ¿y el estudio de impacto ambiental? No, bueno, el estudio es identificar nada más qué puede suceder y decir que no va a pasar nada. ¿Cómo es eso? Yo digo, decime que no había algún colega ahí en ese equipo, porque ya me preocupo, ¿no? Porque un colega que no sepa leer qué significa proyecto ejecutivo y crea que es una idea de proyecto, ya me preocupo. Y me dice, mirá, lamentablemente había un colega en ese equipo. Yo digo, wow, qué mal que estamos, dije. Qué mal que estamos, ¿no? Bueno, esas cosas no pueden suceder. O sea, y además le quieren vender el buzón al BID. ¿Entiendes? Yo trabajé para el BID. El BID te va a mirar en detalle todo. Dejan pasar algunas cosas también, pero por lo menos las cosas tienen que estar más o menos serias. Tiene que haber un mínimo estudio, digamos. No una chantada como la que se hace en Argentina, ¿no? Pero nosotros somos responsables también como docentes universitarios que o estamos engañando a la sociedad diciendo que nuestros egresados son un producto terminado y listo para generar cambios estructurales, ¿no? O evidentemente algo estamos fallando. Nosotros, no los colegas, yo no le echo la culpa a los colegas, yo me echo la culpa a mí, ¿no? Por eso cada día tratamos de ser un poquito más exigentes. ¿Pero por qué? Porque las metidas de pata afuera de nuestros colegas por culpa nuestra hacen quedar mal a la profesión. Y muy mal, ¿no? Entonces, esto que yo les digo de las distintas instancias, de pasar del ciclo de proyecto, de la idea al perfil, es un cambio cual y cuantitativo importante. Pasar del perfil a la prefactibilidad es otro salto cual y cuantitativo. Y pasar de la prefactibilidad a un proyecto ejecutivo, ahí se tiene que ver el proyecto. Ahí se tiene que ver el proyecto, ¿no? Entonces, al respecto de lo que decía Juan, por lo menos hagan el esfuerzo de pensar el proyecto. Recuerden, ustedes cuando trabajen en el ejercicio de la profesión no van a estar solos haciendo los estudios ambientales, los estudios técnicos, no van a estar solos, van a estar con un equipo de gente. Bueno, interactúen, ¿no? Si desconocen cómo se construye algo, vayan al profesional específico que les dé información y le haga un listado de las acciones y las tareas que me conducen a la componente. Y después empecemos a analizar, che, ¿esto me puede generar algún efecto externo? Esta tarea que es mover el suelo, ¿me puede generar algún efecto? ¿Cuál efecto? ¿Cuál sería la magnitud técnica de ese cambio? ¿Es relevante, es irrelevante, es significativo? ¿No? Esta acción me va a generar todos estos residuos. ¿Estos residuos son peligrosos, no son peligrosos? ¿Cuál va a ser el ámbito en el cual ese residuo va a generar un problema de contaminación si yo no lo gestiono? Hay mucho por trabajar, ¿no? Entonces, yo les repito, no crean que yo tengo al final de esta materia un proyecto ejecutivo. Yo tengo
Un proyecto a nivel de idea avanzada, ¿no? Una idea avanzada, algunos pueden llegar al pre-perfil, yo creo que ninguno, pero una idea avanzada seguro. Pero no hay que desilusionarse, saber que estamos en esa idea avanzada y que hay mucho por trabajar. Eso es lo que tiene que reflexionar. Estamos hasta aquí y hay mucho por avanzar. En la definición de las acciones, en los estudios ambientales, en los estudios económicos, en los estudios de organización, en la definición correcta de las acciones y las tareas. O sea, hay mucho por hacer. En esta lógica acción, efecto, impacto, hay mucho por hacer. Ustedes van a ver que el parcial es, y va a ser el parcial, muy simple. Muy simple. Y ustedes van a decir, bueno, pero acá se podría ver, desglosar esta acción en esta tarea, en esta tarea, en esta tarea, en esta tarea, y tener todo. Sí, ¿no? Pero lo que nos interesa es que se incorporen en sus mentes la herramienta, que la puedan entender, que sepan qué se hace, que yo siempre les digo, esto le va a servir para impacto ambiental, porque el procedimiento de determinar la acción, de escribir la acción, de escribir los componentes, de definir claramente los efectos y cuantificarlos técnicamente, hasta ahí es igual la parte ambiental que la parte económica, ¿no? Luego viene la conceptualización del impacto, que son iguales. También, el impacto es el resultado de un efecto. Lo dice Conesa Fernández, pero también lo dice Karen Moscate, un economista y un profesional que trabaja en estudios no monetarios del ambiente. ¿Dónde está la diferencia? En la valoración. Ahí está la diferencia, en la valoración. Entonces, si ustedes entienden bien esta parte, luego, impacto ambiental, van a poder hacer un salto cual y cuantitativo, incorporando más herramientas metodológicas, conceptuales, para entender mejor. Si yo no entiendo esta parte, si yo no entiendo economía, si no entiendo matemática, si no entiendo física, si no entiendo esto, si no entiendo aquello, ¿qué tengo? Nada, porque no tengo ninguna caja en mi caja de herramientas no tengo herramientas para trabajar el día de mañana como profesional. Así que ojo al piojo, ¿no? Ojo al piojo. No tenemos más preguntas, JJ. Vamos todavía. Vamos por más. Sí, se puede. Sí, se puede. A la bim, a la bam, a la bim, bom, bam. ¿No tenemos más preguntas? Ojo, chicos, no lo estoy retando, ¿no? Me estoy retando a mí mismo. Porque cada vez que mi señora viene y me dice que se presentó un estudio de impacto ambiental sobre una idea de proyectos, cuando debería haberse trabajado a nivel de proyecto ejecutivo, bueno, ya me preocupa. Pero no me preocupa por los colegas. Los colegas van a tener que mejorar. Y van a mejorar en la medida que mejore la evaluación, ¿no? Todos los proyectos entran en fases de evaluación que pueden ser evaluaciones crecientes, ¿no? Es decir, hay una etapa donde yo puedo evaluar los proyectos a nivel de idea. Ahí selecciono algunos que me parecen buenas ideas y avanzamos. Cada paso que yo doy en la evaluación, obviamente, implica esos saltos que yo les digo, ¿no? Entonces, siempre es importante, digamos, que nosotros reflexionemos al respecto de esto y que sepamos también dónde estamos parados, ¿no? Como esta consultora es una consultora bastante buena, lo que piensa Mariana es que le quisieron pasar el cuarto. Que suele suceder en algunas áreas, suele suceder porque la evaluación también es deficiente, ¿no? Entonces, supóngase que yo no sé de proyectos, ¿no? Yo no sé de impacto, yo no sé de, ¿no? Y ustedes vienen y me traen un buzón, y me lo quieren vender. Si yo no sé, yo capaz que le compro el buzón. Bueno, pasa lo mismo en el tema ambiental, en las evaluaciones. Cuando los profesionales que están evaluando los estudios de impacto ambiental y social son tan deficientes como aquellos que lo hacen,
Y pasan. Entonces eso es lo que yo digo, que la evaluación tiene que mejorar. El gobierno tiene que asumir su responsabilidad y formar a los cuadros técnicos que tienen en aspectos ambientales. Mi señora ha entrado a un área donde tiene mucha suerte y yo les decía que gracias a los fondos de las petroleras, mi señora se ha perfeccionado mucho en estos aspectos. Entonces ya es más difícil pasarle el cuarto. Hizo cursos de proyecto, de marco lógico, porque obviamente le hacía falta. Me estuvo a mí de profesor, así que mucho de proyecto no sabe. Entonces, tuvo que hacer estudios de formación en energía, formación en petróleo, energía eléctrica, tiene 2 maestrías en temas ambientales, ¿no? Todo eso gracias a que el Estado, a través de los recursos que aportan las petroleras, pudo capacitar a su personal. Yo creo que a nivel provincia es la persona más capacitada que hay en este momento en su área específica. Pero ese trabajo no lo hacen las otras unidades ejecutivas. No se hace ese trabajo. En minería no hay capacitación. Si bien hay regalías mineras y hay fondos mineros para hacerlo, pero no se hace. ¿Por qué? Porque los funcionarios de turno no le interesó. Y tampoco a los laburantes que están ahí les interesó formarse. Muchos motivos. Yo tengo mi interpretación de lo que pasa en minería. Pero bueno, son cosas que yo he visto durante mucho tiempo. Entonces, queremos mejorar el nivel de los estudios, hay que mejorar la evaluación. Eso no hay duda. ¿Queremos mejorar nosotros el nivel de nuestros futuros profesionales? Tenemos que mejorar nosotros como docentes y tenemos que mejorar también la calidad de nuestras evaluaciones, ¿no? Entendiendo que la evaluación no es como objetivo eliminar, desaprobar, ¿no? No, ese no es el objetivo de una evaluación. La evaluación tiene que ser constructiva. La evaluación tiene que tener como objetivo el que ustedes cada día mejoren más. Ese es el objetivo de la evaluación. Sean mejores. Entonces ahí nosotros como docentes, como universidad, tenemos mucho que mejorar porque la verdad que estamos flojos, estamos muy flojos. Pero bueno, el tema es que esto tiene que ser entre todos, ¿no? JJ, tenés una pregunta que dice, es de Nazarena, dice, contamos como que Argentina no tiene una tasa de desempleo alta. Sí, esa tasa es medio mentirosa, ¿no? Esa tasa es mentirosa. Yo no me atrevería a decir. Lo que pasa es que depende cómo se mida. Si yo voy a poner los planes sociales como empleados, las asistencias del Estado como personas que tienen empleo, obviamente que la desocupación le va a dar bastante baja. No obstante, el 11.7 no es una tasa baja de desempleo, ¿no? Es una tasa que siempre preocupa. Esas tasas son tasas que en muchos países europeos las tienen, ¿no? Por eso yo digo, en Argentina es bastante más alta. España siempre tuvo una tasa del 12% y no saben la cantidad de cosas que los españoles han hecho para bajar esa tasa de desempleo, para bajarla. Depende de lo que nosotros entendamos. Si el Estado es un Estado omnipresente que puede asistir, capaz que esa tasa de desempleo puede ser baja y no se ve demasiado. Pero si no hay una asistencia estatal, un 12% puede ser una catástrofe para el país. Una catástrofe. Cuando estamos en estados pobres o empobrecidos, ¿no? Hay que ver, de nuevo, la economía no es una ciencia exacta, chicos. Es mucho de interpretación, mucho de análisis, mucho de contexto, mucho de entender qué está pasando. Yo les decía, ¿no? Un proyecto A que se instala en un lugar en particular y ese mismo proyecto en otro lugar va a generar impactos completamente distintos. Completamente distintos. ¿Por qué? Porque los contextos son distintos. Son totalmente distintos. Entonces, y esto me hace acordar a un curso que hice del Banco Interamericano de Desarrollo unos años atrás. Y el profesor decía esto que yo les digo ahora a ustedes. Un tipo muy
experimentado en proyectos de inversión en toda Latinoamérica, en África, en Asia, ¿no? Y él decía, jóvenes, porque en esa época era joven todavía, jóvenes, contextualicen, ¿no? Ubiquen al proyecto en el contexto local, provincial, nacional, ¿no? Y analicen ese contexto. De ese análisis es que ustedes van a poder obtener toda la información necesaria para luego caracterizar y valorar los impactos. Caracterizar y valorar los impactos, ¿no? Entonces, sí, pues 11.7, no es tan alta. Depende, no sé, depende del contexto, depende de los indicadores sociales, depende de la inserción, depende de la equidad, depende de la asistencia del Estado, depende de los planes, si hay o no hay planes, depende de cómo se calcula esa tasa de desempleo. Miren dónde vamos a la metodología de cálculo si quieren. Bueno, hay que analizar todo, ¿no? Hay que analizar todo. Obviamente en el contexto del examen final le vamos a dar información para que ustedes no tengan mucho que pensar, porque la idea es que podamos mirar, sacar una conclusión muy rápida y avanzar en el desarrollo de una matriz económica y el cálculo de indicadores, ¿no? O sea, va a ser rápida la cosa. No es que voy a estar analizando, evaluando, bueno, sí, no, el contexto va a estar descrito en forma muy simplificada en el escenario que ustedes van a tener disponible. No se salgan del escenario, ¿no? No se pongan a inventar impactos. Eso sí les pido, por favor. Bueno, no tenemos más preguntas, JJ. Bien, excelente. Esperamos 5 minutos, si no hay más preguntas, los liberamos para que puedan seguir estudiando, trabajando. Sabemos que no es la única materia, proyectos, que hay mucho por hacer. Yo creo que están un poquito más organizados, ¿no? Después de un cursado intensivo, ahora están un poco más organizados, ¿no? Un poco más relajados porque ellos están mirando sus proyectos que mal algo de información hay, ¿no? A nivel de idea está bien, hay muchas cosas para mejorar seguro, ¿no? Pero bueno, son proyectos a nivel de idea, no les vamos a pedir más que eso. El que se anime a un poquito más, avanza un poquito más. Pero bueno, se entiende el contexto académico, ¿no? Pero yo, eso sí les pido por favor que no crean que esto es todo. Estamos a nivel de ideas, ¿no? Entonces, lo que viene es seguir trabajando, seguir estudiando, seguir incorporando herramientas técnicas, metodológicas, conceptuales, para ir creciendo, ¿no? Esa es la idea. Si no, después hacen estudio de impacto ambiental, como les enseñamos nosotros, a nivel de idea, ¿no? Entonces, si le agarra a alguien como mi señora, y seguramente se lo va a rechazar, ¿eh? Seguramente se lo va a rechazar. Pero capaz que si lo agarra otro en otro lugar, lo aprueban con 10, ¿no? Bueno, la evaluación es muy importante, muy importante. Obviamente que cuando uno es evaluado en el ámbito del ejercicio profesional, la evaluación es la evaluación, o sea, el estudio está bien hecho, está mal hecho, ¿no? El estudio sirve para tomar decisiones o no sirve. No es que Mariana les va a enseñar a cómo hacer, que también eso renegó, ¿no? Porque una vez vino un grupo consultor y la primera pregunta del grupo, escuchen, la primera pregunta del grupo consultor: ¿cómo se hace un estudio de impacto ambiental? Eso pregúntenlo en la materia cuando están aprendiendo, ¿no? Por favor, chicos, no me hagan esto en el ejercicio profesional, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué es un ESIA? No me hagan eso, porque estamos mal. O, ¿qué es un proyecto ejecutivo? No me hagan eso. No me hagan eso, ¿no? Porque ahí estamos mal.
Pero hay muchas cosas por mejorar, seguro. Nosotros queremos seguir mejorando y vamos a seguir mejorando. Después quedará Fabi, ya dentro de unos años ya me jubilo, así que quedará Fabi en proyecto, e Ileana en economía, y van a ser ellas las encargadas de ir mejorando cada día más, ¿no? Y la idea es que saquemos cada vez mejores ingenieros, ¿no? Saquemos mejores ingenieros, esa es la idea. E ingenieras, ¿no? Mejores ingenieros e ingenieras. Si no, Nicole va a decir, me está discriminando, profesor. Cintia va a decir lo mismo. La Ceci va a decir, ¿y yo qué? ¿Yo no valgo? Son ingenieros. Ingenieros. Lo que pasa es que las ingenierías siempre han sido muy de hombres, ¿no? Entonces, como que, el ingeniero incluye a las ingenieras. Pero no, yo creo que hay que puntualizar esto. Hay ingenieros e ingenieras, ¿no? Y acá somos mayoritariamente, vamos a ser ingenieras, ¿no? Mayoritariamente. Bueno, acá tenemos a mi lado la doctora Ileana y la doctora Fabián, ¿no? Ellas ya avanzaron, ya superaron el escalón de ser ingenieros, ya son doctoras. Así que bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que le haya surgido? No hay más preguntas en el chat, JJ. Bien, excelente entonces. Bueno, si no hay más preguntas, entonces los liberamos, chicos, chicas, chiques. Y me voy a preparar la comida de hoy. Terminar de limpiar la casa, ordenar un poco. Levantarla a la señorita de la casa. Los dos varones desde las 8 están despiertos y la señorita todavía sigue durmiendo en su aposento. Está muy bien, está muy bien. Y sí, son las mujeres del futuro. Así es. Son las mujeres del futuro. Sí, altamente eficientes, altamente eficientes. Hacen las cosas muy concretas y a dormir. A dormir. Siempre fuimos altamente eficientes las mujeres. Sí, eso no lo discuto. Yo creo que la mujer tiene capacidad de hacer las cosas que hacen los hombres, pero mejor. Pero mejor. Y cuando digo las cosas que hacen los hombres, digo todo. También una mujer que se corrompe lo hace mucho mejor que el hombre corrupto. Una mujer que mete los cuernos lo hace mucho mejor que el hombre que mete los cuernos. En todo, la mujer nos supera ampliamente. También para hacer las cosas bien, ¿no? También para hacer las cosas bien. O sea, eso no hay duda. Es decir, una buena ingeniera, yo creo, una buena ingeniera en recursos naturales y medio ambiente, supera ampliamente a un buen ingeniero en recursos naturales y medio ambiente. Y esto no es por descalificar al sector masculino, sino porque lo he visto. Lo he visto. Y yo he trabajado con muchas colegas. Y realmente son muy buenas trabajadoras, son muy buenas, ¿no? Eso es para que nos complementemos, para que trabajemos cada vez mejor, para que armemos equipos interdisciplinarios, pero que también, ¿no?, la mujer empiece a ocupar sitios de decisión importantes, ¿no? Yo la veo a mi señora. Mi señora tendría que ser secretaria de Minería y Energía en este momento, porque es la que está mejor capacitada para hacerlo y tiene idea de cómo hacerlo. Pero es una simple jefa de un subprograma. Sin embargo, le resuelve muchos problemas a la Secretaría. Muchísimos. Pero bueno, está el doctor Alonso, que es doctor y por lo tanto parece que fuera más que una ingeniera, ¿no? Que entre paréntesis tiene COVID y anda medio jodido.
que espero que salga de este trance difícil, pobre docente de la universidad también, ¿no? Prestigioso, si se puede decir, prestigioso, tiene un prestigio dentro del CONICET. Bueno, acá tenemos nuestras dos colegas, Fabiana y Liliana, son CONICETeras también. Liliana le dijo chau, no sigo hablando. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Adiós! Quizás mañana cuando lejos te arrepientas de caer. Chao, chao, adiós. Te digo chao. Chao, chicos. Chao, chao, adiós. Hasta mañana. Cuando lejos te ¿Quién se lo arrepientas. está yendo el público? Chao, chao, adiós. Te digo chao. Chao. Chao a todos. Hasta mañana.